Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el anterior video hemos visto sobre un aspecto teórico sobre los diagramas de flujo y hemos reconocido algunas simbologías para realizar los diagramas, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo todo eso realizando un pequeño ejercicio, que es este. Realiza un programa que calcule la media de gastos realizados en X cantidad de meses definidos. Ok, ese es el ejercicio. Las herramientas que vamos a utilizar en sí es Visio, en este caso vamos a utilizar Visio. Puedes utilizar cualquier programa que tú desees, no es obligatorio Visio. PCInt, obvio para realizar el pseudocódigo. Java va a ser el lenguaje de programación con lo cual vamos a utilizar para la exportación, o sea, el de PCInt lo vamos a exportar a Java. Y Visual Studio Code para ver el código en Java hecho, ¿no? Puedes utilizar cualquier editor de código o IDE, ¿no? O sea, eso va a depender de cada uno. Yo personalmente trabajo mayormente con Visual Studio Code. Ok, listo. Ok, comencemos. No quiero que se visualice mi rostro, porque si no va a atajar a la hora de hacer el ejemplo. Así que voy a tener mi imagen. Ok, vamos a abrir el software. Vamos a ponerlo. Vamos a poner listo. Clic en salir y listo. Ok, vamos a ver Visio. Esta versión de Visio que tengo es prácticamente la última en sí. Yo trabajo mayormente con esta versión. Simplemente hago clic en Basic Diagrams y luego de eso en Create. Listo. Ya les creo más o menos el entorno. Ahora vamos a elegir la opción Flowchart y Basic Flowchart. Flowchart quiere decir, en español, quiere decir diagrama de flujo, ¿no? En ese caso, Basic Flowchart Shapes quiere decir las simbologías básicas de un diagrama de flujo. Las simbologías más básicas que vamos a ver son lo que hemos visto en el anterior diapositiva, en el anterior video en sí. Pero ahora lo vamos a aplicarlo. Vamos a hacerlo. Ok, todo sistema en sí tiene siempre, no sé, todo sistema, todo proceso en sí tiene un inicio. ¿Okay? Así que lo vamos a poner por acá. Haremos un zoom para que se visualice mejor. Y listo, acá simplemente, ok. Siempre demora un poco. Ok, listo. Inicio. Listo. Luego de eso, vamos a poner el nombre de las variables. En este caso, las variables mayormente que estaría en el problema sería mes, los gastos, la media de gastos, un contador, porque vamos a trabajar con Buckle, y un acumulador, ¿no? Que es para el Buckle, vamos a utilizarlo bastante. Principalmente vamos a utilizar eso, ¿ok? Entonces sería mount, yo lo defino siempre en inglés, spending accumulator. Todos en sí, esas variables por defecto, cuando ustedes lo definan, siempre va a ser pocas. Siempre por defecto se va a definir 0. No, en este caso, el diagrama de flujo yo lo estoy poniendo como si estaríamos más o menos el pacing como lo pone, más o menos. Luego ponemos average expenses. Entonces, 0. Ok. Listo, todo esto son nuestras variables. Como todos prácticamente son el mismo tipo de variable, en ese caso entero, sí, numérico podríamos decirlo así. Es un tipo ya un poco más amplio, ¿no? En este tipo de casos,
todo lo estoy poniendo en una misma entrada, entonces, un mismo símbolo. Para poder unirlo, simplemente clic acá, acá. ¿Sí? Ahora, luego de eso, pondríamos un proceso. Este proceso, ¿qué va a hacer este proceso? Escribir prácticamente, o sea, que le diga al usuario que escriba el número de meses, número, ok, número de meses a calcular. Listo. Listo. Para que ya no se vuelva a hacer la misma operación. Listo. Luego de eso, luego de poner eso, que el usuario pueda escribir el mes, ¿no? Cuántos meses más que nada se va. En este caso, el mes, pues, por ejemplo, yo quiero que me calcule más o menos la media de 2 meses, por ejemplo. Ok, entonces debo escribir cuántos meses se va a hacer. Entonces, en este caso sería una entrada, ¿no? Prácticamente, una variable, por lo cual yo lo voy a poner en inglés read, leer, mes, ¿no? Lo vamos a poner su conector y listo. O sea, read mount quiere decir que va a escribir la variable. El usuario va a definir la variable por defecto. En ese caso, lo ideal es que definan la variable sea entera, ¿no? Ok. Luego de eso ya vendría el bucle. En este caso, el mismo símbolo. Así, sería definir el counter. Vamos a decirle que es igual a 1 para realizar el bucle. Así se definen más o menos los bucles. Hay varias formas, pero esta es una de las formas en sí que se puede realizar. El otro es ponerlo una decisión, ¿no? En este caso la decisión sería counter hora mayor a month, ¿no? O sea, cuando ya se cumplan los 2 meses, ya simplemente que termine de hacer el bucle, ¿no? Más o menos eso significaría, ¿no? Hay que meterle su conector y listo. Listo, acá ya empieza a hacer el bucle, entonces. Vamos a ponerle un proceso. En ese caso, que escriba en la pantalla. Ahí. Ingrese los gastos para el mes conta. O sea, acá lo que va a hacer en sí el sistema es, por ejemplo, el usuario de repente en read mode escribe el mes, por ejemplo, 2 meses ya, ok. Entonces va a pasar por acá. Entonces va a ser el primer, por ejemplo, el primer bucle, que es el número 1, va a pasar y le va a escribir, o sea, ingrese los gastos para el mes y en counter le va a poner 1. Pero como hemos escrito 2, va a retornar de nuevo y va a volver a escribir de nuevo. Le va a decir al usuario que escriba, pero el segundo mes los gastos, ¿no? Y así va a poner de acuerdo al usuario ya puesto en el read mode.
Este es lo que va, este es el principal variable lo que va a poner, ¿no? Si lo pongo 2, va a ser 2 veces esto. Si va a ser 3, 3 veces, ¿no? Así. Ese es el bucle en sí. Bucle quiere decir repite n veces, ¿no? De acuerdo a lo que uno especifica. ¿Ok? Ya lo definimos en este. Obviamente que el spending, ¿no? Ya el spending, o sea, los gastos, que escriba los gastos por mes. Vamos a ajustarlo de forma adecuada para que se vea bien. Reach spending. Y luego ya vamos a hacer el cálculo en sí. Prácticamente es otra variable en sí. Se le va a definir la variable accumulator. Le decíamos empezar pues acá accumulator es igual a accumulator. Es la hora de distinguir. Así que será accumulator más spending. Spending. Ya. Listo. Okay. También tendría que el counter. Bueno, el counter. Todo, todo bucle siempre se tiene que definir esto. Counter más 1. Porque si no sería un bucle infinito. Y ese bucle infinito lo único que haría es saturar a nuestra memoria de nuestro computador. Y eso sería fatal porque se podría ir lento. Porque no sabía dónde terminar. Por eso mayormente se pone counter más 1, ¿no? Pero en PCInt creo que ya lo pone por defecto en el ciclo para. Lo pone por defecto. Ok, entonces acá. Esto retornaría de nuevo. Ok, listo. Más o menos así sería. Así más o menos son los bucles. Más o menos para que entiendan. Pero ¿qué pasa si en caso se cumple esta condición? O sea, ya se termina el bucle. Entonces tendría otra variable más. Tendríamos que definirle su valor, que es average expenses. Prácticamente es la media de gastos, que sería accumulator sobre spending. Esa es la fórmula principal para llevar ¿cómo se dice? La media de gastos, no por mes. Ok, accumulator sobre spending. Vamos a escribir un proceso. En este caso el proceso, prácticamente un print, que escriba en la pantalla la media de gastos es de average expenses, no, más o menos ese sería el proceso. No, claro, vamos a poner separación acá, como si estaríamos escribiendo con un algoritmo de verdad. Ok, ya. Ahorita mismo prácticamente lo pondríamos el conector y el conector acá. El sistema está listo. No, simplemente no, pondríamos su fin pointer tool para poder mover. No les va a aparecer este errorcito. Suprimir. Esto acá póngale fin o end en English. Okay.
Ahorita mismo ya el sistema ese sí ya está terminado, solamente que decidí agregarle algo más también, que es importante, que, que el usuario pueda reiniciar el sistema, o sea, desea continuar, si lo pone S, o sea, se escribe la letra S, que vuelva a hacer lo mismo que vuelva a reiniciar el sistema, podemos decirlo así, para que haga de nuevo. Pero si no, ya ahí sí que finalice totalmente, porque si el sistema ya está, el diagrama de flujo ya está hecho. Entonces, para poder hacer eso, entonces va a haber ciertos cambios, ¿no? Hay que ponerlo en el diagrama de flujo ya para poder entenderlo antes, porque lo podemos hacerlo en el código, pero prefiero que hacerlo acá. Y en el código simplemente, de acuerdo al diagrama de flujo, ya escribirlo ahí en pseudocódigo. Entonces acá lo vamos a hacerlo de frente. Entonces acá, como les dije, va a haber cambios. Que voy a suprimir esto. Entonces, hay otra variable que tendríamos que definirlo, que es, yo pongo character reload system. Intento en todo posible de poner las variables o el nombre de las variables que se entienda, ¿no? Por eso lo puse acá counter, porque normalmente en programación se utiliza I o N, o X también lo puse poner, pero es muy genérico, no se entiende. ¿Qué quiere decir N? Bueno, N es una letra, ¿no? O I es una letra, ¿no? Pero ¿qué significa? Entonces prefiero ponerle algo, una variable con lo cual se puede entender, en ese caso sería contador. Y en inglés sería counter, sería más claro. Por eso le puse eso. Bueno, por defecto, esto es vacío, o sea, un carácter vacío. Ok. Lo vamos a seguir la secuencia, vamos a poner su conector acá, acá, listo. Eso sería el carácter, pero también vamos a necesitar otra variable booleana, obviamente, true o false. En ese caso sería is bad character, es un mal, si el carácter es malo o está equivocado, o is wrong character sería mejor. Wrong quiere decir equivocado. Character reload system. Okay. Por defecto se pone falso o nulo. En JavaScript se pone por defecto esto. Nulo o falso. Yo lo pongo mayormente en todos mis sistemas por defecto que sea falso. En este caso, como programado en JavaScript, yo lo pongo así. Y ahí luego de recién de haber escrito todo eso, entonces que haga todo esto, ¿no? Y ahí ya definí las dos variables que vamos a necesitar. Ya queda lo mismo, lo demás, solamente que acá se agregaría final. Antes de eso, guardamos, save as, save as, browse. En este caso, yo lo voy a guardar en la E. Clases fundamento de programación. Ejemplo. ¿No? Acá lo voy a empaquetar todo este ejemplo que vamos a hacerlo. Yo lo voy a poner. Diagrama de flujo. DF. Sistema de sistema de gastos, pues sería medias de gastos, pues. media, media de gastos. Ok, luego estoy guardando por si acaso puede pasar cualquier cosa.
Ya lo vamos a agregar estos, como les estaba diciendo. Como prácticamente el sistema ya está listo, solamente que decidí agregarle esto porque en todos, mayormente de los sistemas en los bancos va a visualizarse bastante esto. Así que va a ser otro proceso también. En este caso el proceso sería que escriba en la pantalla desea, no, sería desea continuar, ya, simplemente es ese si desea continuar, coma, si no, escriba cualquier letra, ¿no? Listo, en este caso no hay ninguna variable. Ok, ya listo, ya escribió. Ahora vamos a conectarlo acá. Luego entonces que variable bat character, vamos a decirle al usuario que escriba el carácter, ¿no? En este caso, pointer tool. Ok, ok, listo. Bueno, ya me lo puso a mí. No, no lo había puesto. Borre nomás esto y simplemente conecta. Listo. Acá voy a poner read character reload system. Listo. Ya luego de que el usuario haya escrito el carácter, ya borro esto. Ahora haya escrito el carácter. Entonces también vamos a asignarle un valor a la variable one character, si no me equivoco. Vamos a verlo acá. Is wrong character. Yo lo voy a copiar. Es este. Ya yo lo voy a copiar, gente, para no perder tiempo. Es igual a character reload system es diferente, esto es diferente a S. ¿Listo? Sí, inclusive no sé si se puede hacer esto. O, o, o es así, en programación es así, el O mayormente. Ya les estoy ya avisando porque en programación se ve. O lo mismo pero en minúscula, ¿no? Porque también puede ser que lo escriba en minúscula para una mejor experiencia usuario. Para no supeditar al usuario que tenga que escribirlo con mayúscula, ¿no? Puede escribirlo con cualquiera sin ningún problema. Listo, ya comenzaría ahí a hacer nuestra decisión. No, si en caso, en ese caso, is bad character, no, is wrong, el carácter está equivocado, o sea, se ha equivocado de repente, simplemente, de repente no escribe el S, pues ya, character reload system. Yo diría, ¿qué variable tan larga? Preferiría que las variables sean largas a que no sean entendibles. Eso es lo que la mayoría de programadores recomiendan. Porque hay otras variables que en sí son miniaturas, pero no se entiende para qué es. Muchos programadores, y a mí me ha pasado eso, escriben variables que no se entienden y al final dicen que están ahorrando código, pero lo único que están haciendo es que cuando ve otro programador simplemente no entiende lo que escribió.
Y ese es un problema. ¿Ok? Por eso lo estoy poniendo. De repente es largo, pero es entendible. Se entiende. Ok. Vamos a ver. Ah, vamos a ver. Vamos a escribir un proceso. Este proceso se va a llamar Clear Screen. O sea, limpia la pantalla. En este caso lo voy a poner por acá un texto. Por acácito. Le voy a poner no. En caso no es equivocado, o sea, quiere decir que la variable es s, o sea, el valor es s, no la variable. Entonces, ok, connector. Si no, que vuelva a reiniciar el sistema. Bueno. Vamos a ver. Ok, más o menos así sería. Clear screen. De nuevo que escriba, no escribe el número de meses a calcular. No la variable. La variable es santa. La variable es especial. No vayan a poner a todo acá va a haber error. No por ese error, no, tiene que serlo a prime, porque ya las variables sí ya están definidas. ¿Para qué vas a volverlo a definir si ya están definidas? Sería ilógico. Y pues en caso de repente, sí escribí otro carácter, o sea, se cumple la condición del bronze, del bronze character. Entonces ahí sí, finaliza. Ya, en este caso así sería. Ok, sí, lo voy a poner pointer tool, voy a ponerlo acá, lo voy a poner en text. Sí, se cumple. Ok, más o menos sería así nuestro sistema. Más o menos así sería cómo se debería trabajar. Acá lo voy a poner un texto también. Si en caso se cumple esta condición donde el bucle ya muere, sí, muere el bucle. O sea, se acabó el bucle y ya empieza a hacer lo demás, ¿no? Listo. Más o menos así sería nuestro algoritmo. Lo guardamos. En sí, pueden utilizar ustedes Visio o cualquiera de estos programas que acá se menciona en este sitio web. Visio, Creately no lo utiliza demasiado. Yo lo que utilizo es el Lucidchart, que es también bonito, pero lo malo de Lucidchart es que tiene límites, o sea, la versión gratuita límites, aproximadamente solamente permite 15 a 20 símbolos y solo pueden poner 3 a 4 proyectos en su versión gratuita y eso como que limita un poco, ¿no? Cuando quieres un proyecto medianamente grande. PedoCode, el mismo Google Docs también se puede hacer diagramas. Puedo utilizar cualquiera de estos, ¿ok? Bueno, para el siguiente video intentaremos que todo lo que hemos hecho, o sea, nuestro diagrama de flujo, pasarlo a PCInt. En este caso hemos hecho un diagrama de flujo genérico, con lo cual se puede hacer cualquier bucle, ya sea con while o con for. En este caso, para el siguiente lo haremos con el ciclo for. Bueno, intenten descargarse esta versión de Visio o cualquier versión de Visio que ustedes tengan, vale. Voy a ahora esto. Vale, o sea, no hay problema. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a activar mi cámara. Bueno, ha sido un placer. Se ha demorado un poco, pero hemos visto, así se debe trabajar cuando recién uno está comenzando, ¿no? Primero hacer tu diagrama y luego de recién ahí ponerse a código. Cuando ustedes llegan a un nivel interesante, ya no va a haber la necesidad de hacer lo que hemos hecho ahora. Simplemente en tu mente ya se va a hacer todo eso por defecto.
Esa es la lógica, ¿no? Pero cuando recién uno comienza, es recomendable hacer esto. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.